Hola, buen día a todos. Bienvenidos al webinar del día de hoy. Vamos a abordar el tema de los tipos de sociedades en el que puedes emprender tu negocio, en el que puedes llevar a cabo tu actividad económica. Para platicarnos del tema, hoy nos acompaña la licenciada Viviana Márquez Flores. Ella es licenciada en Contaduría y maestra en Impuestos. Bienvenida, Viviana. Hola, muchísimas gracias. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Es un tema interesante porque va a ayudarles, va a darles un panorama, perdón, muchísimo más amplio respecto a, por ejemplo, el timbrado de recibos en algunas ocasiones que hacemos por dividendos. Cometemos el error de ponerle dividendo, por ejemplo, y en realidad es rendimiento. O viceversa, rendimiento y en realidad es dividendo. Entonces, la intención de estar en este momento compartiendo con ustedes este tema es porque queremos, bueno, les vamos a dar una idea general, pero sobre todo una diferencia de a lo que se refiere este tema. Distribución de dividendos y reembolso de capital. Este es un ejemplo nada más muy rápido, pero vamos a ver en la lámina 2, si nos podemos pasar a la siguiente lámina para poder entenderla, esta de aquí. Bueno, primero vamos a saber qué es una sociedad, ¿no? ¿Para qué fines se puede constituir? Bueno, pues ahí es donde radica la gran diferencia. Tenemos diferente tipo de sociedades, tanto mercantiles como civiles. Nosotros tenemos que identificar para qué fin estamos constituidos. Necesitamos saber si tenemos fines de especulación comercial, tenemos fines lucrativos, no tenemos fines lucrativos, tenemos fines económicos, tenemos fines sociales. Tenemos que identificar exactamente qué es cuál es mi propósito, por qué me estoy constituyendo. Este tipo de sociedades, vamos a hablar primero de las sociedades mercantiles. Debemos de saber que existen siete sociedades mercantiles en donde van a requerir de socios, excepto una que se llama sociedad por acciones simplificadas, que esa es una sociedad, ya sabemos que es unipersonal, es decir, puedo ser una sola persona física y representarme como una persona moral, ¿no? Que es una sociedad de acciones simplificadas. Ya sabemos que tiene los mismos efectos fiscales, pero toda mi información, en lugar de constituirme ante un notario, se la tengo que notificar a través de la página de la Secretaría de Economía. Ok, una vez que nosotros sepamos qué tipo de sociedad somos, tengo que saber qué tipo de socios, cuando se constituyen, qué tipo de socio soy o qué tipo de socio es todo ese grupo de personas que se unen para un propósito. Tengo que saber si de acuerdo a mi sociedad soy accionista, soy socio o soy cooperativista. Tengo que saber qué título me representa como socio, como accionista o como cooperativista. Tengo que saber si lo que se representa en esa acta constitutiva es una acción o es una parte social o es un certificado de participación. Y por último, tengo que saber que todo lo que se genere de utilidad, cómo se le va a llamar de acuerdo al tipo de sociedad, dividendo, utilidades o rendimiento. ¿Por qué? Esto es un foco actualmente porque resulta que las sociedades civiles, sobre todo, pues le ponen, ¿no? Es anticipo de dividendos. Pues en realidad una sociedad civil, que esta ahorita la vamos a ver más adelante, no puede traer ese nombre, no puede traer el nombre de dividendo, pero vamos por pasos. En la sociedad anónima, te consideras o el tipo, la figura se llama accionista. Qué título lo representa? Bueno, pues todos sus títulos están configurados por acciones y cada acción tiene que tener un valor determinado para saber cuánto cuesta cada acción. Después entonces tenemos que todo lo que genere de utilidad esa sociedad anónima va a tener por nombre dividendos.
Pero esto, ¿para qué me sirve o por qué es tan relevante? Bueno, una, porque como les comento, cuando yo timbro recibos de dividendos y le pongo utilidades o viceversa, pues el fisco pudiera hacerme esa observación. Oye, estás dando anticipos de dividendos y eres una sociedad civil. Estás dando un anticipo de rendimientos y eres una sociedad anónima. Entonces, es importante que sepamos cuál es el tipo de sociedad y para qué me estoy constituyendo. Sociedad de responsabilidad limitada, todas las personas que conformen esta sociedad de responsabilidad limitada serán socios. Ellos no tienen acciones, tienen partes sociales. Y todo lo que emane de ganancia, por así decirlo, se llamará utilidad. Sociedad en comandita simple, sé que ya no se usa mucho, tiene un tipo de tiene el tipo de socio que lo representa por medio de una parte social y lo que genere también recibirá el nombre de utilidad. Sociedad en comandita por acciones, accionista por medio de una acción y su utilidad o su ganancia le llamará dividendo. No, sociedad de nombre colectivo será socio, parte social, utilidad. Sociedad de acciones simplificadas. Aquí me voy a detener un poquito. Para empezar, sabemos que una sociedad de acciones simplificadas sí especula, sí es una sociedad con fines lucrativos y sí es una sociedad mercantil. Por lo tanto, estará regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Aunque sea unipersonal, el tipo de socio se considerará como accionista, el título que lo representa será una acción y el tipo de ganancia se le denominará como utilidad. E insisto, este es una sociedad que tiene efectos fiscales, claro que sí, pero la mayoría de la contabilidad, reportes, nombramientos y demás tendré que estarlos dando a conocer dentro de la página de la Secretaría de Economía. Tenemos una figura que es la sociedad cooperativa, en donde todas las personas que se unen para un fin en común se consideran socios cooperativistas, pero ellos tendrán su título que los represente como o que los acredite como socios cooperativistas, será un certificado de participación. Y por último, toda esa ganancia que se llegue a obtener de eso se considera como rendimiento. Y ahí vuelvo a mencionar que se pudieran hacer o se pudieran timbrar ese recibo como anticipo de rendimiento. No es anticipo de utilidad, no es anticipo de dividendo, anticipo de rendimiento. ¿Por qué razón? Porque es una sociedad cooperativa. Ok, aquí que es importante saber, bueno, este es un tema un poquito más fiscal, pero en sociedades cuyo capital esté representado por partes sociales, la ley del impuesto sobre la renta nos dice que su costo comprobado de adquisición de acciones se deberá considerar la parte alícuota que representen las partes sociales en el capital social. Es decir, para efectos mercantiles, para la Ley General de Sociedades Mercantiles, sí tenemos que delimitar perfectamente bien y revisar nuestra acta constitutiva, pero para efectos fiscales me dice que no haré gran diferencia en el nombre. O sea, para mí, si es utilidad, si es rendimiento, si es dividendo, tendrán el mismo tratamiento. Claro, sabemos que como rendimiento, lo único que va a pasar es que lo puedo hacer deducible dentro de mi ejercicio. Dividendo y utilidad tendrá su tratamiento independiente, ¿ok? Pero todo este se debe de concentrar dentro del capital social en mi contabilidad. ¿Podemos pasar a la siguiente línea, a la siguiente lámina, por favor? Ok, aquí, bueno, ya sabemos que eso es para un tipo de sociedad mercantil. También tenemos sociedades civiles. ¿Qué tipo de sociedades civiles? Tenemos las asociaciones civiles, en donde ahí mi tipo de socio tendrá que ser un asociado o se le dará el nombre de asociado y el título el tipo de título que representa a ese asociado que acredita serán todas las cuotas que él va a estar aportando durante durante toda la permanencia dentro de la sociedad para que lo acredite como asociado. Y ellos no pueden tener especulación, no pueden tener ganancias, no pueden tener fines lucrativos. ¿Por qué? Porque una asociación civil persigue justamente fines sociales. También tenemos otro tipo de sociedad que es la sociedad civil. La sociedad civil
el tipo de las personas reciben, que se asocian o que se agrupan con esta sociedad, reciben el nombre de socios y el título que lo representa es una parte social. Aquí todo lo que se genere o todo lo que emane o todo lo que vaya sobre, vamos a decirlo así, se considerará como rendimiento y se podrá repartir como anticipo de rendimiento al término del mes, al término del bimestre, ya eso es cuestión de la administración de la sociedad civil, ¿sale? Entonces, esto es importante porque nos menciona la ley del impuesto sobre la renta que como tal en el artículo 140 me dice, la ganancia que se obtiene de las sociedades mercantiles o civiles se rigen por el capítulo octavo de la ley del impuesto sobre la renta. Si se fijan aquí, este es el fundamento de lo que les comentaba anteriormente. No me importa tanto si se llama dividendo, utilidad o rendimiento. Aquí me dice toda la ganancia tendrá el mismo tratamiento para efectos fiscales dentro del capítulo octavo de la ley del impuesto sobre la renta, que habla de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. Y tema, lo reitero, es únicamente para materia fiscal. Para todo el tema de todo lo que necesitamos subir o notificarle a la Secretaría de Economía, es totalmente aparte. Todo eso lo regula la Ley General de Sociedades Mercantiles o bien el Código Civil, que es para efecto de la asociación civil o de la sociedad civil. Entonces, bueno, le damos la siguiente, por favor. Aquí me dice, ok, ¿cuándo es la excepción de no considerar dividendos? Pues bueno, como les comentaba, los anticipos y los rendimientos que se paguen por sociedades cooperativas siempre y cuando sean de producción. Los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros no se van a considerar como dividendos. Ahí lo vamos a manejar o es correcto darle el tratamiento de anticipos y los rendimientos que se paguen por concepto de ellos sí van a tener efectos fiscales, sí se les va a tener que retener el impuesto sobre la renta de acuerdo a la fracción segunda del artículo 94 de la ley del ISR, pero tendrán el carácter de anticipo de rendimiento. ¿Ok? La cooperativa, por ejemplo, de producción nos dice, los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de estas sociedades de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles, se les podrá dar el mismo carácter. No es de dividendos, es de anticipo de rendimiento. Ajá. Ok, entonces es importante identificar qué tipo de sociedad soy, por eso para nosotros prioridad exponer este día este tema, qué tipo de sociedad soy, cómo es que debo de estar representado, con qué título, qué soy, ahora sí que qué somos, ¿no? Somos socios, somos accionistas, somos asociados, qué somos y podemos o no generar rendimientos, generar utilidades, generar dividendos, generar. ¿Qué generamos? Ganancias. En todo este contexto, para concluir, se generan ganancias, pero hay que saber cómo lo timbramos, cómo hacemos ese match para poderlos exponer ante la autoridad a la hora de mi timbrado. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí es importante concluir. El tema de estudio es diferenciar qué son dividendos, cuándo se consideran como utilidades. Si son dividendos, el documento que me acredita es que yo debo de tener mi plena tenencia de acciones para considerarme socio o accionista y mis dividendos. Y en el caso de utilidades, tener también la tenencia de mis partes sociales que me acredite como la figura correspondiente a la sociedad, ya sea mercantil o ya sea civil, que yo me estoy constituyendo y sobre todo, ¿para qué fin? Aquí ya nada más voy a aclarar. Si soy una sociedad civil o una asociación civil, no puedo tener fines especulativos, no puedo tener especulación comercial, es decir, fines lucrativos. Está prohibido tenerlo y me lo prohíbe el Código Civil, ¿sale? Y ahora sí nos pasamos a la primera, por favor, para concluir este tema.
Aquí, ¿qué es lo que les quiero transmitir? Tenemos como objetivo, si tenemos como objetivo una negociación, o sea, un negocio, tengo que identificar qué tipo de negocio soy, como persona física o como persona moral. Si soy persona física, entonces pudiera tener también la figura de una persona moral, pero de manera unipersonal. Tengo que identificar primero qué tipo de sociedad soy o qué tipo de figura soy. Si tengo una persona, si soy una persona moral, pues debo de tener una sociedad, empresa, asociación o entidad. También esto es bien importante. ¿Y dónde voy a llevar todo este control? En el libro de actas o en el libro mayor que además deberá de, ya hoy en día, ya los debo de tener tanto físicos como electrónicos para podérselos hacer llegar a la Secretaría de Economía. Una vez que ya identifiqué esto, tengo que saber si tengo fines lucrativos o fines económicos o fines sociales. Si tengo fines económicos, debo de saber que tengo utilidades, rendimientos o dividendos. Y si tengo fines económicos únicamente, me quedo con rendimiento. Si tengo un fin lucrativo como rendimiento, sabemos que ya vimos que es nada más para efectos de sociedades cooperativas de producción. Luego entonces me tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de actividad soy? ¿Tengo actividad empresarial? Si tengo actividad empresarial, entonces me voy a regir por el Código de Comercio, por la Ley General de Sociedades Mercantiles o por la Ley General de Sociedades Cooperativas. Esas tres será mi normativa para revisar si estoy haciendo actividad empresarial o no. Yo ahí le voy a sumar también el Código Fiscal de la Federación que me dice que debo de considerar como actividad empresarial, por ejemplo. Tengo que saber si tengo especulación comercial y si sí la tengo, si ya lo comprobé porque soy actividad empresarial y lo vuelvo a confirmar porque tengo especulación comercial, entonces ahí me quedo. Si soy de una sociedad, entidad o asociación o como le quieran llamar, con fines lucrativos, una persona moral, si tengo un fin, mi objetivo sí es hacer una negociación para una especulación, entonces esta será mi legislación. Si tengo fines económicos, como por ejemplo una sociedad civil, entonces tengo un fin civil y si es una asociación civil, entonces tengo un fin social. ¿En dónde me voy a recargar o qué es lo que tengo que revisar? En el Código Civil, en el Código Civil es donde yo voy a revisar cuál es la organización y cómo me debo de regir para este tema civil o social. ¿Ok? Entonces, si soy socio, ya una vez soy más reiterativa, si soy socio, entonces debo de tener un documento que me ostente como tal para recibir mis partes sociales. Ajá, por lo tanto, todo lo que se genere de ganancias se deberá de llamar utilidad. ¿Cuáles son esas figuras? La SRL, SCS, SNC. Ya vimos el tipo de sociedades en la lámina anterior. Esto con mucho gusto se los podemos hacer llegar. Si soy accionista, estoy hablando de acciones, por lo tanto voy a obtener dividendos y esta figura la van a ocupar para la SA, Sociedad de Comanditas por Acciones o las sociedades de acciones simplificadas. ¿Ok? Y los socios cooperativistas van a tener o se van a acreditar con un certificado de participación y van a obtener rendimientos. Su abreviación es las famosas SOCOP, Sociedades Cooperativas de Producción. ¿Sale? Entonces, para el asociado tiene cuotas y no puede haber ningún tipo de rendimiento, toda vez que es o de ganancia o como ustedes le quieran llamar, no puede haber. ¿Por qué? Porque únicamente es como un administrador, recibe fondos para destinarlos a todos los gastos incurridos para el fin para el cual se formó esa sociedad. Entonces, haya sido de su utilidad y pues esta información también se las podemos compartir con mucho gusto. No sé si tengan alguna duda. Gracias, Viviana. Pues ahí está la plática que teníamos pensado darles el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda, está abierta, podemos darles el uso de la palabra o si quisieran escribir directamente en la sección de preguntas y respuestas o en el chat. También para la gente que nos está viendo vía Facebook, si alguien tuviera alguna duda, con mucho gusto podemos responderle. Este tema pues es un tema fundamental, ¿no? Muy importante
Por acá ya está José Pacheco, levanta la mano. Vamos a darle el uso de la palabra a José Pacheco. Listo, perdón, Jorge Pacheco. Sí, Servidor Jorge. Bueno, adelante. sí. ¿Me escuchas? Sí, ya te escuchamos bien. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Cuando una persona moral, una sociedad mercantil, reparte dividendos, desde luego se tiene que hacer un acta donde se manifieste eso. Esas actas entran dentro de lo que son asambleas ordinarias. Y entiendo que las asambleas ordinarias no es necesario protocolizarlas ante notario, y si no se protocolizan ante el notario, pues menos se inscriben ante el registro público de la propiedad. ¿Es correcto que se haga de esa forma el acta sin protocolizar? De acuerdo a lo que dice la norma, sí. E inclusive, ahí lo único que yo siempre comento, ¿no? Nosotros podemos hacer lo que nos dice el fisco cuando llega y te revisa, dice, oye, pero pues ¿cómo demuestras esto de la fecha cierta? Si no están ni siquiera inscritas, ¿no? Lo que se les recomienda a nuestros clientes es, tú puedes hacer un listado, ¿no? Si distribuiste cantidades considerables cuestionables para la autoridad. Si estamos hablando que son dividendos muy pequeños y que los puedes transparentar sin ningún problema, no le veo tema. Te quedas con la parte administrativa porque esto es un tema de la Ley General de Sociedades Mercantiles, como bien lo comentaba, es a través de una asamblea ordinaria. Pero lo que nosotros les recomendamos es, ¿por qué no acercarse, si es un dividendo considerable, por qué no acercarse al final del ejercicio e inventariar todo lo que, por así decirlo, ¿no? Todo lo que se distribuyó durante el año, entregar todos los balances, entregar todo lo que me va a ser cuestionable para que el notario, pues obviamente me dé fe, ¿no? Me dé fe de que eso es correcto, que él valoró la información y que pues bueno, no hay ningún tema que esconder, ¿no? Porque esa parte, como lo está viendo la autoridad, es yo necesito saber el tema de la fecha cierta. Y sabemos que todos los documentos que pues vienen con notario, nada me cuesta, como no me dice que los inscriba, como no, eso no me lo dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, yo lo pudiera hacer al término del ejercicio y si es una cantidad considerable, pues demostrar que por lo menos cuento con la fecha cierta. A lo mejor con lo que no voy a cumplir efectivamente es con el último paso, ¿no? No los inscribí. Ok, no las inscribí, pero para el deber ser, considero que sí me ayudaría a lo mejor a hacerlo a fin del ejercicio, hacer un inventario de todo lo que yo distribuí e irlo a certificar, porque no voy a estar pagando una certificación o una firma ratificación del notario por asamblea, pero sí lo puedo hacer por el ejercicio, sería mi recomendación. Muchas gracias. Entonces, entiendo que si en la empresa, vamos a decir, dos socios, Ujú, durante el año, en diferentes fechas, cada uno se hacen 5 pagos de dividendos, por decir ujú, ujú, un número. ujú. Cada socio recibió sus 5 pagos en la proporción que les corresponda. Entonces, a fin de año se puede hacer el acta con fecha desde de principios de año, por decir, donde se acuerda que en tales fechas donde recibieron sus dineros van a recibir pago de dividendos, y esa acta acudir con el notario a protocolizarla en diciembre. ¿Es Más válido, bien, licenciada? exactamente, pero más bien no hacerla hasta diciembre y acumularla en una sola. Ustedes hacer convocar, se convoca para ver asuntos de la distribución, primero la aprobación de estados financieros, que es lo que les va a pedir el notario. ¿Dónde está tu aprobación de estados financieros? Ah, aquí está, se aprobaron en tal fecha. Entonces, llevarle al notario al mes de diciembre todo el historial. Ajá, pero no hacerlo hasta diciembre con los 5 pagos. Hoy se distribuyeron, hoy se aprobaron, por lo menos recuerden que tienen que tener
por lo menos una aprobación de estados financieros en donde ellos aprueban. Puedo hacer distribución de dividendos de ejercicios anteriores hasta este ejercicio, pero lo que les va a pedir el notario es dónde está la aprobación de esos estados financieros. Eso no lo podemos perder de vista y eso es lo que se tiene que actualizar en la página también de la Secretaría de Economía, porque si no quiero llegar a notario, sí tengo que tener el historial en mi página de la Secretaría de Economía. Esos avisos los hemos dejado muy de lado y hoy en día están conectados evidentemente con el SAT. Entonces, el SAT puede verificar quién es comisario, quién no es, y pues bueno, hacer un buscapiés. Pero sí, yo lo que les puedo recomendar es hagan su acta de asamblea en la fecha en que tienen que ser e ir con el notario de que dé fe de todo el historial que pasó, de lo que pasó en ese año, para que les certifique todas esas actas de asambleas ordinarias o bien extraordinarias que se dieron al transcurso de ese ejercicio para efectos de la sociedad. Pero entonces tú estás mencionando, licenciada, que si Ujú, yo en el año hice 5 reparticiones de dividendos, ujú. tengo que hacer un acta por cada repartición de dividendos y llevarse al notario y que me certifique cada una de esas 5 participaciones. No, puede ser una, o sea, yo llevar todas las actas, lo que se le entrega al notario es, yo hice Entregas. cinco juntas de asamblea, ¿no? O cada cuando. Si yo lo estipulo desde un inicio, que digo, oye, ¿cómo autorizan los socios que voy a hacer esos 5 entregas? ¿Cómo autorizan ellos que sí hay esa utilidad por la aprobación de los estados financieros? Eso es lo que les va a pedir el notario. Entonces, Pero, ajá. sí, perdón, licenciada, ahora tocaste un punto muy importante que Ujú, luego muchas empresas no cumplimos, ujú, que es dar la información a la Secretaría de Economía. Ahí es exacto. como tú lo dijiste, estamos muy fallos ahí. Sí. Pero mencionaste que tenemos obligación de todos esos movimientos hacérselos de conocimiento de la Secretaría de Economía. Yo Ujú. pregunto, si hago un acta de participación de dividendos y esa la subo a la página de la Secretaría de Economía y obtengo un acuse de Así es. recibo, ¿eso no me da una Sí, fecha cierta sí, para en un total. momento determinado evitar ir con el notario a que me certifique? Porque ya quedamos que al ser acta de asamblea ordinaria, no No es. necesito ni protocolizar ni inscribir en el registro público. Y si tengo o puedo obtener esa información mandándola a la Secretaría de Economía, pues ahí sí no importa que yo haga un acta de asamblea ordinaria cada ocasión que pague dividendos, la subo a Economía, me da mi acuse y ahí está mi fecha cierta. ¿Consideras que esto es suficiente para que en un momento determinado, si el SAT me cuestiona o cuando solicite la devolución de saldo a favor de ISR del socio, que se lo rechaza a veces porque quiere ver la información de los dividendos, podría ser así el documento que soporte? Va a ser un tema vamos a verlo así, administrativo contra fiscal. Ni uno se puede meter con el otro, ¿no? Sin embargo, puede ser una vía para que yo acredite el por qué estoy distribuyendo ese dividendo y es mi administración. Yo te presento una declaración anual, yo hago un cierre, es más, hoy en 2022, ¿no? Hicimos una declaración muy diferente, porque inclusive ya traemos historial, tuvimos que irnos a 2020, 2021 para presentar 2022. Entonces, esto no viene solito, no viene nuevo. Por eso es que nosotros estamos con estos temas y de verdad me da mucho gusto porque no es de un webinar, ya se sacó una solución de decir, esto es un tema administrativo. Si quiero considerar hacer la fecha cierta, pues bueno, entonces me voy ante notario hasta fin de año. Pero efectivamente, no olvidemos lo que la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice. Es ordinaria, no necesitan estar protocolizadas, ¿ok? Pero siempre y cuando cumplas, si te vas a pegar a esa ley que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, entonces tienes que cumplir con todas tus obligaciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, como por ejemplo presentar este aviso ante la Secretaría de Economía. Ajá. Entonces, es importante que cumplan, que no apliquemos parcialmente la ley. Si yo me voy a pegar
a todo lo que me dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, entonces es a todo. Sabemos que esa ley no ha sido tan respetada. ¿Por qué razón? Porque no tiene consecuencias, si lo queremos ver así. Es una ley imperfecta, ¿no? No tenemos sanciones, pero ya vimos que el SAT sí ya está buscando cercar para el hecho de decir, a mí dime fecha cierta. Ah, pues una buena forma es que yo he cumplido toda la ley, aquí están mis acuses, aquí está mi información y no tengo la obligación de estar notariando todo este tipo de movimiento o todos estos tipos de actos. Corte A, si no tengo nada de eso, entonces lo que sí puedo hacer es llevarla y notariarlo, ¿no? Como debe de ser, pero insisto, si voy a tomar una opción, hay que hacerla completa, con avisos, aprobación, actas de asamblea y todo eso que no, como contadores realmente considero no lo tendríamos que hacer. Es un abogado corporativo que se encargue del debido cumplimiento, ¿no? Entonces, ese sería mi retroalimentación. Listo. ¿Alguien más que quisiera preguntar alguna otra cosa? ¿Que tuviera alguna duda, algún comentario, algo que quisieran aportar? Bien, pues si no hubiera algún otro comentario, vamos a cerrar el webinar del día de hoy. Ya saben que estamos a sus órdenes y nos reiteramos a sus órdenes. Si tienen alguna duda, si tienen algún tema que quieran tratar, con mucho gusto podemos apoyarles. Viviana, ¿algo más que quieras comentar? No, pues este es un tema que de aquí se van a derivar muchísimos webinars. Yo me voy muy contenta porque sí empezamos a despertar pues ahí un poquito de focos, ¿no? Que atender y la intención de este webinar pues es justamente esa. Vamos a estar hablando más sobre el respecto de justamente de todo lo que tenemos que cumplir a través de la página de la Secretaría de Economía y que estén muy pendientes. Muchas gracias y que tengan bonito día. Bueno, pues ahí está la invitación. Estén pendientes, vienen otros webinars sobre este y otros temas más. Mi nombre es Daniel Valdovinos y estamos a sus órdenes. Hasta la próxima.